Buenos días, bienvenidos al análisis Wyckoff, donde damos un seguimiento de Bitcoin al día. Tenemos actualmente a Bitcoin bajando de su zona de la parte alta, de dentro del objetivo bajando a la parte baja. Importante lo que acaba de crear ahora mismo Bitcoin porque supondría el tercer rechazo de la parte alta antes del reingreso. Y es que si cogemos el gráfico de Bitcoin actualmente, ya teníamos los días anteriores dos rechazos y se nos formaría el tercero, siendo incapaz Bitcoin de conseguir subir a su área de volumen importante. ¿Por qué hablamos del área de volumen importante? Hombre, yo creo que es muy obvio observar dónde nos meteríamos en la principal área de toda la estructura de las últimas semanas. ¿Y qué es lo que ha pasado? 3 veces al intento del reintegro ha vuelto a caer. En estos momentos parecería que está empezando su parada del movimiento en la parte más baja del rango, en la zona de los 18.600. Vamos a ver a continuación exactamente a qué nos estamos refiriendo y qué es lo que va a pasar con Bitcoin. Pero desde luego, 3 rechazos no son nada bueno. Claramente, antes de seguir con el gráfico de Bitcoin, vamos a seguir con las noticias de hoy. Porque ayer hablábamos de la importancia de qué es lo que pasaba cuando teníamos la reversión de la curva en los tipos. Y esto es lo que nos encontramos. Anteriormente, cada vez que hemos tenido la curva invertida del tesoro, nos hemos encontrado que después de revertirla, después de que consiguiesen controlar el problema, teníamos una crisis. Nos podemos remontar hasta 1990, donde la curva se invertía muchísimo, y cuando ya veis vuelve a su estado normal, es cuando tenemos la crisis. Volvemos al 2000, tenemos inversión en la curva, y justo cuando acaba la inversión, tenemos la crisis y una bajada en los próximos años. Pasaba lo mismo en la zona del 2007-2008, inversión de la curva, ¿vale? Y cuando volvíamos a los tipos normales, cuando ya no hay inversión, teníamos la caída próxima. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Lo mismo pasaba en el COVID, que no se quita en ningún momento. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Aquí el problema. Y es que la curva acaba de empezar a subir hacia arriba, todavía ni siquiera ha empezado a hacer la reversión. Imaginar lo que puede llegar a quedar de caída si hay que esperar a que bajemos hasta la zona neutra, hasta la zona donde no hay una reversión, y cuando eso pase, ahí es donde se va a ver la caída. Quiere decir que todo lo que estamos viendo actualmente, si lo comparamos a crisis del 2008, 2000, 1990, todas las anteriores crisis han tenido algo en común. Y es que teníamos la crisis, teníamos la bajada de la bolsa en condiciones, una buena leche en la bolsa, cuando la curva estaba ya totalmente neutra, a cero, después de haber hecho la inversión y haber vuelto a su zona neutra. ¿Qué nos encontramos ahora mismo? Seguimos invertidos, no hemos empezado la corrección de la curva, y aún sin empezarla, ya la bolsa habría caído un 25%. A todas estas noticias se lee una noticia de nuestro compañero InspoCrypto, el cual nos comenta dos cosas bien importantes. Número 1, la actividad de los exchanges está cayendo a niveles mínimos desde 2017-2018. Estamos hablando que no tenemos este tipo de actividad desde el anterior bear market, lo cual diría que el mercado podría estar prácticamente muerto, y que toda la subida que hemos tenido estos últimos meses, este último año y pico, no habría servido para absolutamente nada a nivel de actividad de usuario. Ya estamos viendo como después de los últimos días y después de que hablase Powell, vemos como la actividad se ha totalmente desplomado a donde nos encontramos actualmente, en la zona más mínima. No es que solamente se haya cogido y haya parado la actividad desde el spot, que sería lo más obvio, la gente no está comprando porque no le interesa comprar desde el spot ahora mismo, pero el problema es que también está bajando esas señales, esa actividad está bajando también desde el apartado de derivados. Quiere decir, tampoco tenemos tantos apalancados, tampoco tenemos tanta gente operando, tradeando en los mercados de criptomonedas. Lo cual hace que aquí nos planteemos una cuestión para todos, y es, con estos niveles tan bajos de actividad, los exchanges que se alimentan, ¿no?, de esta actividad, se alimentan de ganar dinero de esta actividad, ¿conseguirán sobrevivir? ¿Conseguirán pasar el bear market? Y no solo eso, si caen, ¿cuáles caerán? Y aún más importante, ¿en qué nos afectará a nosotros? Con todo lo anterior comentado, vamos a hablar exactamente de lo que están haciendo las ballenas. InspoCrypto nos vuelve a comentar exactamente, oye, ¿qué es lo que están haciendo las ballenas entre 1000 y 10.000 BTCs? Que como ya sabéis son las ballenas más importantes por un hecho, y es que las superiores a 10.000 BTCs de normal están todas relacionadas con exchange. Y ya estamos viendo, no se va a ver muy bien, voy a intentar explicarlo para que intentéis verlo en el gráfico, lo que ha estado pasando, ¿vale? En rosita, lo que tenemos son las ballenas, entre 1000 y 10.000 BTCs. Y aquí, súper diluminado,
en verde está el precio de Bitcoin. ¿Y qué es lo que vimos? Durante todo 2020, durante todo 2019, las ballenas acumulaban una cantidad exagerada de BTCs. ¿Hasta cuál fue su punto alto? Aquí. En la zona que empezamos a topar por primera vez, la zona de los 25.000, 30.000 dólares en el primer movimiento que tuvimos. Si lo vemos aquí, creo que se ve un poquito mal, pero diríamoslo así, que empezó su bajada justo a los 25.000, 30.000 BTCs. ¿Y qué es lo importante y por qué se habla de que sabe muy bien cómo funciona el precio? Cuando teníamos nuestra bajada a los 40.000, cuando teníamos nuestra bajada a los 30.000, toda esta zona, después de la caída desde los 60.000, aquí lo vemos, esa bajada en verde, ¿qué es lo que hacían las ballenas? Que se veían en rosa. Acumulaban, lateralizaban y luego ya, cuando bajamos de los 50.000, soltaban absolutamente todo. Actualmente, estas ballenas se encuentran en niveles de junio de 2020 y de 2019, lo cual nos deja en que claramente hay mucho por acumular, pero no están acumulando. No solamente lo están acumulando, es que mirar, en estos últimos movimientos que estamos teniendo, en estas últimas bajadas, siguen y siguen y siguen y siguen vendiendo, lo cual nos deja una cosa bien clara, y es que actualmente el suelo no puede estar tocándose, porque en anteriores suelos estas mismas ballenas han comprado, o al menos puedes decir que han lateralizado. Y en la anterior caída, que al final hubo un suelo y volvemos a ir a los máximos, esa zona de los 30.000, también volvieron a comprar. Saben cuándo tienen que comprar. Y en este momento no están comprando y claramente no es coincidencia. Ellas saben que aún le falta algo para llegar al suelo. Pero también hay que entender una cosa. Esto que estamos comentando en estos mismos momentos, de la curva, de cómo está funcionando las ballenas, cómo va la actividad de los exchanges, son métricas muy a largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Señores, para tu trading del día de aquí a mañana no hace falta tomárselo tan a rajatabla, pero hay que entender que cualquier persona que se esté planteando en estos mismos momentos empezar a hacer compras a spot, debería de, oye, puede empezarlas si es con poco capital, pero no ir all-in en estos niveles. Porque si no están yendo ni siquiera los grandes, ni siquiera las ballenas más medianas, ¿cómo nosotros vamos a conseguir predecir el suelo? Ya solo nos falta una cosa importante por comentar antes de terminar las noticias. Powell habla hoy a las 8 de la noche, este día viernes, justo al cierre de la bolsa o a punto de acabar el cierre de la bolsa, a 1 hora y media de que cierre la bolsa. Con esto, ¿qué queremos decir? El vídeo se subirá aproximadamente para las 5 y algo, la gente que lo verá pues le dará tiempo, pero vamos avanzando. A las 8 vamos a tener gran volatilidad en el precio de Bitcoin. Con esto, ¿qué quiero deciros a todos vosotros, señores? Cuidado con operar, porque actualmente estamos en una estructura que la vamos a ver justo ahora mismo muy delicada y que con la noticia de Powell podría romperse en cualquier momento. Pasando con Bitcoin, en 1 hora nos encontramos en una estructura por debajo de la estructura con mayor volumen, lo cual no subir por encima es malo y nos dejaría en un escenario bajista al corto plazo, pero recordar, señores, no entrar en ese nodo de volumen es bajista, nos daría un contexto bajista. Pero hay que recordar el muro gamma actualmente que tenemos por parte de las opciones. Como ya sabéis, el día 30, el viernes que viene, expiran todas las operaciones de contratos, que nada más y nada menos nos dejarían en 1.700.000, ¿vale? Digo, 1.700.000 dólares, ¿vale? 1,7 billones de dólares. Se me entiende perfectamente, yo creo. Pero, ¿qué quiero comentar con esto? Actualmente tienen un gran muro los 18.000 que sería complicado, ya lo hemos visto en 2 ocasiones, perforarlo. Entonces, defendiendo la parte de abajo por parte de las opciones y la parte de arriba ya estamos viendo que, defendida o no, la está rechazando y no hay un gran interés por subir a esta. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿A dónde nos tenemos que animar a ver qué es lo que pasa con el precio? Desde luego, después de la caída que hemos tenido en estas horas principales de la bolsa americana, de la apertura de la bolsa americana, tenemos que entender esto. Actualmente, el precio de Bitcoin ha parado donde lo encontramos, en 18.600. ¿Por qué quiero decir esto? Simplemente mirar el volumen de las velas. Tenemos una vela que recorre absolutamente todo el rango, tiene una caída de nada más y nada menos que 1,64%, y observar esto. Tenemos una segunda vela, la cual se mueve nada más y nada menos que, ahí lo tenemos, 0,1. Y con 0,1 acaba de tener
un 60% sin ningún problema del volumen total de la vela que ha movido todo el precio. Al igual pasaba justo con la siguiente en ese intento de salvar el precio con esa vela martilla que tendría un 50%. ¿Qué quiere decir? En estos mismos momentos, la gente que mueve el mercado está intentando parar el precio justo en el punto que nos encontramos ahora mismo, probablemente o para levantarlo o para tirarlo, pero lo que quieren hacer es que no baje de la barrera de los 18.000 hasta que Powell hable. Ahora, ¿qué es lo que observamos en 4 horas? Observamos el rango del que estábamos comentando, que ha fallado nada más y nada menos que 3 veces, y salvo alguna locura que pase con Powell, que ahí está la gracia, con 3 fallos de la estructura, lo que tenemos que pensar o lo que tendría que tener retórica sería claramente: actualmente en este momento están parando el precio. Ese dato es importante, hay que tenerlo en cuenta. Entonces podría provocar alguna especie de rebote a una parte media, a una parte alta del rango, o ni siquiera hacerlo. Y después de ello, con los fallos que estamos teniendo, lo más probable sería al menos limpiar esta zona de mínimos. No quiero decir que vaya a bajar una exageración, pero sí esta limpieza de los 2 mínimos que tenemos, que por ahora mantienen el precio con esa barrera de las opciones. Pero claro, todo esto se queda ahora mismo muy al vilo, porque en el momento que hable Powell, de aquí aproximadamente a 3 horas, nosotros no vamos a saber qué es lo que quieren. Pero teniendo en cuenta que ya hace unos días, este miércoles, teníamos un movimiento tal volátil como el que hemos tenido, me esperaría por lo menos que pausasen tantísima volatilidad para que no sobrecarguen el mercado de esta volatilidad. Pero, oye, vamos a ir rápidamente al SP500, al Nasdaq, para hacernos una idea de por dónde pueden ir los tiros. Porque, como ya sabéis, la noticia de Powell afecta principalmente al SP, al Nasdaq. ¿Qué pasa? Bitcoin está correlado. Y ahí es donde entra seguir este movimiento. Tanto SP500 como Nasdaq llevan aproximadamente una caída de algo menos del 2%, aproximándose a sus mínimos del año, que como ya hemos visto, sobre todo en el caso del SP500, le quedaría muy poco territorio para llegarlos. Estamos hablando de que los mínimos nos los encontramos en la zona de los 3.630 aproximadamente, que sería un 1% más de caída. Oye, tomar los mínimos no parece en estos momentos una salvajada. ¿Y con qué concordaría tomar esos mínimos? Concordaría nada más y nada menos con esa toma de los 18.000. Veremos a ver si finalmente se lleva a cabo qué pasa, pero desde luego, por parte del SP500, por parte del Nasdaq, en estos momentos, mirando el gráfico, lo que podemos entender es que llevamos prácticamente una caída desde la parte alta hasta la parte baja de un 15% sin ningún tipo de parón. Habría que empezar a echar ojo a gráficos un poquito más cercanos para empezar a hablar de alguna especie de rebote alcista al nodo de volumen. ¿De qué estamos hablando? En cualquier momento, al igual que pasó aquí, que hizo un rebote al nodo de volumen, puede en cualquier momento ocurrir exactamente lo mismo, que ahora estemos en la parte baja y hagamos un rebote al siguiente nodo de volumen. Pasó anteriormente, puede pasar ahora, y es lo más normal que el mercado se mueva en una especie de ondas. Con todo esto dicho, chicos, vamos a esperar a que Powell hable en las próximas horas. Vamos a ver si se cumple o no se cumplen las proyecciones que tenemos, pero teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, cuidado con esos 18.000 bien defendidos, aunque, oye, si los atraviesa, si atraviesa esos 18.000 con fuerza, entraríamos en una zona de hex negativo, el cual provocaría ventas masivas por parte de los market makers de opciones. Cuidado con eso, porque de perder de los 18.000 nos iremos probablemente a los mínimos de Bitcoin. Con todo esto dicho, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima. Hasta luego.